Martín Caranta. Martín es tributarista y tiene la agenda temprano. Martín, un saludo. Buen día, Pepe, buen día a toda la audiencia del equipo. ¿Cómo Buen estás? día. Estamos muy bien, muy interesados en escucharte con esto del nuevo impuesto a las ganancias. La verdad es que hay muchas preguntas para hacer, tratar de ser lo más directos y asertivos posibles en esto, porque la gente tiene muchos interrogantes y creo que vos nos vas a poder ayudar. La primera pregunta es: ¿desde cuándo vuelve a cobrarse el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias vuelve a cobrarse técnicamente desde el 1 de enero, ¿sí? O sea, estas modificaciones impactan a todo el año. Ahora, no hay que asustarse, ¿sí? Porque la ley lo que dice es que si con las modificaciones que empiezan a regir y que el decreto que ya se publicó reglamenta, una persona que entre el 1 de enero y el 30 de junio no pagó impuesto a las ganancias, no va a tener un impuesto retroactivo ahora, ¿sí? O Ujú. sea, se establece una deducción para que ese mayor impuesto que tendría que pagar con la ley, que como dije rige desde el 1 de enero, se anule, ¿sí? Perfecto. Ahora, hay gente que con estas novedades, con estos cambios, pasa a pagar menos impuesto a las ganancias. A Oh, ellos, dice el decreto, que la FIP va a reglamentar próximamente, hoy no, seguramente mañana o el pasado, cómo le van a devolver el mayor impuesto que pagó de enero a junio de este año, ¿sí? con la nueva ley, ¿a partir de qué salario se paga el impuesto a las ganancias? Muy buena pregunta. Un empleado soltero con un sueldo bruto arriba de un sueldo bruto de 1.800.000, es un neto de 1,5 millones, empieza a pagar impuesto a las ganancias. De ahí para abajo no paga, ¿sí? Bien, bien. Un casado con 2 hijos con un sueldo bruto de 2,3 o hasta un sueldo bruto de 2,3 millones no paga. De ahí en adelante empieza a pagar. Ahora, es muy importante esto porque una cosa es empieza a pagar y otra cosa es cuánto va a pagar, ¿sí? La ley lo que hizo fue eh, hacer más progresivo el impuesto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no se pase directamente de no pagar a la escala máxima o a la alícuota máxima de la escala, que es el 35%, como pasaba con anterioridad. Entonces, quienes empiecen a pagar, por ejemplo, un empleado soltero con un sueldo bruto de 1.900.000 va a pagar alrededor de 5.000 pesos por mes de impuesto a las ganancias, ¿sí? O Ujú. sea, el impuesto tiene una escala progresiva. Cuanto más gano, más pago. Lo máximo que el impuesto me hace pagar es el 35%, pero tiene 9 tramos. Empieza en el 5%, en el 9%, y así hasta llegar paulatinamente al 35%. Bien. ¿Sí? Vamos a ver, Martín, permitime que sume a mi compañera Lucrecia Terovich también a esta conversación. Luque, ¿Cómo por Hola no? favor. Martín, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Lucrecia? En septiembre hay previsto un ajuste por el acumulado de la inflación de junio a agosto inclusive, pero la realidad es que con una inflación a la baja, como pretende el gobierno, estos montos no tendrían grandes alteraciones. ¿No es Sí, así? es correcto. Mira, te lo completo un poco. La ley lo que dice es que las deducciones personales, es decir, el mínimo no imponible, o sea, los conceptos que componen el piso, digamos, y los tramos de la progresividad de alícuotas de la escala se van a actualizar semestralmente a partir del 2025, ¿sí? En enero y en julio. Para el 2024 hay una actualización excepcional en septiembre, considerando, como vos bien decís, la actualización de o la inflación de julio y agosto. Ahora, hay algo más que está en la ley, y es que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de incrementar, nunca dice bajar, los importes de las deducciones personales y los tramos de la alícuota durante el año 2024 si lo considera conveniente. Esto es una facultad discrecional que en este decreto que se publicó ayer no está ejercida, pero no descarto que se ejerza, como vos bien decías, para mejorar la situación de los trabajadores. También teniendo en cuenta que el gobierno habla de que los salarios le van a empezar a ganar a la inflación y eso va a hacer que muchas más personas paguen el impuesto a las ganancias. Excepto que se use esta facultad que estábamos mencionando Perfecto. recién, ¿no? Y en la reglamentación de AFIP que falta para los próximos días, ¿qué puntos todavía no se logran detallar en el decreto que salió ayer? Por ejemplo, la devolución de aquellos que hoy pagan menos de lo que pagaron antes o no pagan, ¿sí? La devolución por los meses de enero a julio, ¿sí? Y en términos del Después, ajuste del cedular que estaba previsto para julio, eso también tiene que ser reglamentado, o sea, la letra fina, digamos, del empalme del cedular a esta nueva modalidad, ¿sí? o sea, Y usted también no todas las cuestiones descarta. operativas para ver cómo se van a empezar a retener el impuesto a las ganancias de julio en adelante.
porque siempre la FIP lo que hace es una tabla con aplicación de deducciones personales y las alícuotas mes por mes. Si bien el contribuyente las puede hacer, es de usos y costumbre y también es obligación de la FIP reglamentarlo y hacer la tabla para que los contribuyentes no se equivoquen, ¿sí? O sea, lo que falta es bien las normas operativas de retención de este impuesto y también para la devolución. Entre esas nuevas cuestiones operativas está la del aguinaldo. ¿El aguinaldo ahora paga ganancias? El aguinaldo paga ganancias, ¿sí? Lo que dice la ley es que se van las deducciones personales se van a incrementar 1/12 parte por mes para tener una suerte de contemplación respecto del impuesto sobre el aguinaldo. Eso también esperamos que el fisco lo reglamente, más el decreto dice que el fisco en los próximos días lo tiene que reglamentar. ¿Y cómo ves todas las cuestiones que están surgiendo por una supuesta judicialización, teniendo en cuenta los dictámenes que había vigentes? ¿Considerás que se pueden volver a generar en este escenario, teniendo en cuenta que Claudia Balestrini, la persona que lo firmó, aún continúa en el cargo? No lo veo con muchas posibilidades de prosperar realmente una judicialización de esto. O sea, por lo que es la ley que se aprobó, se cumplió con lo que dice la Constitución, ¿sí? O sea, técnicamente, digamos, está cumplido todo el proceso parlamentario como lo dice el artículo 81 de la Constitución, ¿sí? Y en lo que respecta a la situación anterior del celular, ¿sobre eso te referís a los dictámenes? Perdóname, Lucrecia. Claro, los dictámenes que estaban vigentes y que es... De la Dirección Nacional de Impuestos. Sí. Sí, a ver, ahí los dictámenes vinieron digamos, a completar lo que la reglamentación no decía, ¿sí? Es facultad de la Dirección Nacional de Impuestos interpretar la ley como lo ha hecho, con lo cual no veo demasiado sustento para una judicialización. Martín, te pregunté por el aguinaldo, ahora te pregunto por bonos y horas extras. ¿Quedan exentos del pago? No. A ver, es buena la pregunta. ¿Por qué todo esto se fue eximiendo? Acordémonos de lo que pasaba en épocas de la pandemia, ¿sí? Horas extras a médicos, algunos cargos suplementarios a personal militar, digamos. Eran todos parches que surgían en la ley porque no se corregía por inflación lo que había que corregir, que eran los montos mínimos no imponibles, las deducciones personales, la actualización de los tramos de la escala. Es decir, todo ese tipo de exenciones en rigor de verdad es una desprolijidad. Esta ley las sacó, ¿sí? Entonces, con la actualización de los montos mínimos no imponibles, deducciones personales y los tramos de la escala, se supone que la capacidad contributiva queda bien cuidada, queda respetada, ¿sí? Por eso lo han derogado. Ahora, hay algo muy importante que tiene que ver con la aclaración del decreto respecto de dos situaciones puntuales. Una es la del personal petrolero, ¿sí? Que la ley lo que dijo, palabras más, palabras menos, es no se aplica ningún beneficio, ninguna excesión de otra ley, excepto la ley 26.176, que es para el personal petrolero, pero exclusivamente para el personal en pozo. Y el decreto reglamentario lo aclaró, es decir, para el personal que trabaje en la exploración y la extracción del mineral, no para el personal administrativo, ¿sí? Eso lo dejó muy en claro. Y también el decreto cubrió una duda que surgía de la ley que tenía que ver con las personas que trabajan en la provincia de Tierra del Fuego. Porque viendo literalmente la ley, las personas que están en Tierra del Fuego, que se aplica una ley de promoción a dicha provincia, que es la ley 19.640, quedaban grabadas con el impuesto a las ganancias por su salario. Y el decreto dice que eso no es así. Lucrecia. Por lo que entiendo, con estas modificaciones, más personas van a pasar a pagar el impuesto, pero van a hacerlo a una alícuota menor. ¿Necesariamente va a implicar más ingresos para la caja del Estado y con eso para las provincias? Sí. Y permitime explicar un poco cómo llegamos a esto, ¿sí? En el gobierno anterior, quien era candidato a presidente y ministro de Economía, fue el que impulsó la ley que generó el impuesto celular con vigencia a partir del 1 de enero de este año. El mismo gobierno en aquel momento, cuando presentaba el proyecto, decía que el Estado Nacional va a hacer un esfuerzo de 1 billón de pesos, ¿sí? Eso causó varios problemas, entre ellos protección a inflación por la emisión monetaria, pero también desfinanció las provincias, porque las provincias, a través del impuesto a las ganancias, que es coparticipable, también se financian, y lo mismo las municipalidades, ¿sí? Acordate lo que pasaba a principios de año, que las provincias no tenían fondos y algunos gobernadores incluso lo que habían dicho es coparticipar parte del impuesto a los débitos y créditos, que son los impuestos más distorsivos que existen, ¿sí? Entonces los que van a pagar ahora son aproximadamente los 800.000 trabajadores que el año pasado dejaron de pagar ganancias.
se espera un aumento en la recaudación de aproximadamente 0,45 puntos del PBI. ¿Sí? Esto también va a ser positivo para las provincias. Acordate también que las provincias a principio de año, muchas por esta falta de financiación, incrementaron el impuesto inmobiliario, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires hasta un 400%. Las municipalidades crearon impuestos disfrazados de tasas, como la tasa vial cuando vamos a cargar nafta en Vicente López, San Isidro, Quilmes, Lanús, etc. ¿Sí? Entonces, esto espera un aumento de la recaudación, una recomposición de ese agujero fiscal, pero es positivo no solo para la nación, sino también para las provincias. Y los trabajadores que van a empezar a pagar son aproximadamente los mismos que dejaron de pagar, ¿sí? Y acá debo hacer una aclaración. El impuesto cedular, desde un punto de vista técnico, es una aberración, ¿sí? El impuesto a las ganancias se caracteriza por ser progresivo y por ser personal, es decir, por tener en consideración la situación particular de cada contribuyente, si uno es soltero, si uno es casado, si es casado y tiene 1 o 2 hijos. El impuesto cedular no tenía ninguna contemplación personal, solamente había un monto mínimo exento, digamos, general para todos y todas, ¿sí? Y la progresividad era muy corta, porque empezaba con una alícuota del 27% y terminaba en el 35%. El impuesto ahora contempla, como siempre debió contemplar, las características personales de los contribuyentes, y además la progresividad empieza en el 5% y termina en el 35%. Martín, ¿sí? estoy algo excedido en el tiempo, pero quiero llevarte a un posiblemente último capítulo. No sé si Lucrecia tendrá alguna otra pregunta, y agradeciéndote el tiempo y tu buena predisposición para contestar todo esto. A las deducciones, ¿qué deducciones se pueden aplicar y cómo se informan eventualmente? Bien, las deducciones que se pueden aplicar en principio son el monto mínimo imponible, ¿sí? Es una ganancia que la ley deja de lado por pensar que son para atender las necesidades básicas del contribuyente. El monto quedó un poco exiguo, quedó en 3.091.000 pesos al año, que se va a actualizar, como bien decía Lucrecia, en septiembre. Pero es un poco exiguo, pero es mucho mejor que lo que había antes, ¿sí? Por cónyuge, aproximadamente 2.900.000, y por hijo nos llega a 1.500.000 al año, ¿sí? Esas son las deducciones personales. Después tenemos gastos de obra social, o sea, la retención de obra social que hace el empleador, retenciones a la jubilación, gastos médicos, seguro de vida, seguro de retiro privado. En principio esas son las principales deducciones. También está la posibilidad de deducir intereses por la compra de casa habitación o por la construcción de casa habitación, ¿sí? Todo eso se informa a la FIP a través de un servicio web que se llama Ciradig, donde el empleado tiene que cargar sus gastos, y también se puede deducir del impuesto las percepciones por tarjetas por adquisición de bienes o servicios en el exterior y en moneda extranjera, ¿sí? Uh-huh. Eso, digamos, sigue vigente. Se supone que cuando haya equilibrio fiscal se va a eliminar, pero bueno, habrá que esperar todavía. Martín, quiero agradecer muchísimo tu tiempo y tu capacidad de explicarlo para que la gente lo entienda, que es lo que importa, porque la gente se va a enfrentar a algo que a lo mejor no termina de tener una acabada comprensión y nos hace ayudar un montón. Gracias por este tiempo. Un placer, que anden muy bien y buen día para todos. Hasta luego. Martín Caranta, tributarista.